Bueno, hoy vamos a hablar de finales del siglo XIX para descubrir cómo en Chicago nació un estilo arquitectónico que marcó la base de los rascacielos y de la arquitectura moderna. ¿Qué es? Cuando se habla de la Escuela de Chicago, se refieren como a un conjunto de innovaciones, los cuales hicieron posibles que la ciudad se construyera en vertical. Esto fue como gracias al estudio, al uso de estructuras metálicas y de grandes ventanales de vidrio. Todos estos elementos se combinaron como para dar origen, a los edificios más altos, seguros y luminosos. La Escuela de Chicago también introdujo una manera distinta de pensar la arquitectura, menos decorativa y más funcional. Su lema más importante, fue la frase que dijo un arquitecto, Louis Sullivan: la forma sigue a la función. Esto significa que lo más importante de un edificio es el para qué sirve y que su forma debe responder a esa función. Contexto histórico. El origen de este movimiento está muy relacionado con un acontecimiento trágico, el cual fue el incendio de Chicago de 1871. Este desastre destruyó más de 17.000 edificios y aproximadamente dejó unas 100.000 personas sin hogar. La ciudad necesitaba ser reconstruida con urgencia, pero pues no solo era un tema de emergencia, sino que Chicago era también un centro económico, industrial y migratorio, que estaba como creciendo de una manera rápida. Se había convertido en el gran nodo ferroviario de Estados Unidos, lo que traía comercio. Aquí es donde las innovaciones tecnológicas tuvieron un papel decisivo. El acero permitió levantar estructuras ligeras y resistentes. El ascensor hizo posible que la gente pudiera trabajar y vivir en pisos altos sin problemas. Todo este contexto creó las condiciones perfectas, para que la Escuela de Chicago fuera posible. Impacto del urbanismo. La Escuela de Chicago no solo cambió la arquitectura de los edificios, sino que transformó la manera de pensar la ciudad. Chicago se convirtió como en un laboratorio urbano donde se ensayaban nuevas ideas. Daniel Burhan, uno de los arquitectos más importantes, fue también urbanista y creó el famoso Plan de Chicago en 1909. Este fue el primer plano urbano a gran escala en Estados Unidos y este proponía avenidas amplias, espacios verdes y como un diseño más ordenado de la ciudad. Lo realmente interesante es que aquí también se introdujeron posturas nuevas. La ciudad debía ser funcional, debía crecer en vertical para aprovechar el suelo y debía estar planificada de manera organizada y monumental. Esta visión de la ciudad como un sistema ordenado influyó en muchas otras obras estadounidenses y también en obras internacionales. De hecho, pues se puede decir que la base de la planificación, que es la base de la planificación urbana moderna. Metodologías. La Escuela de Chicago no solo cambió la arquitectura, sino que también cambió la forma de estudiar la ciudad. Aquí nace la sociología urbana porque empezaron a investigar cómo los espacios influyen en la vida de las personas. Para esto, se utilizaban, métodos novedosos en la época, como eran los recorridos por la ciudad, las entrevistas, la observación directa y pues al mismo tiempo también se utilizaban como las estadísticas y los mapas. Lo importante es que como que mezclaban lo cualitativo con lo cuantitativo. Un ejemplo de eso es el famoso mapa de zonas concéntricas de Chicago, que mostraba cómo la ciudad se organizaba en anillos, centros, industrias y barrios de inmigrantes y zonas residenciales. Estas metodologías ayudaron a entender mejor los problemas urbanos y también a diseñar, políticas públicas.
Pusieron a la ciudad y a las personas en el centro de la investigación y eso sigue influyendo en cómo se estudia las ciudades hoy en día. Algunos arquitectos reconocidos dentro de este movimiento eh, realmente son tres. El primero es William Le Baron Geney, conocido como el padre del rascacielos. Su edificio, el Home Insurance Building de 1885, fue el primero en usar estructuras de acero, marcando el inicio a una ciudad vertical. El segundo es Louis Sullivan, considerado el gran teórico de la Escuela de Chicago. Él fue quien pronunció la famosa frase, la forma sigue a la función. Además, defendía que los edificios debían ser funcionales, pero podían tener ornamentos inspirados en la naturaleza, logrando como un equilibrio entre la técnica y la estética. Y el tercero es Daniel Burhan, arquitecto y urbanista. Como ya he dicho antes, él dirigió el Plan de Chicago de 1909, que fue un modelo para la planificación de muchas ciudades. Su visión era monumental y ordenada, combinando la arquitectura con el urbanismo para dar una ciudad, forma a una ciudad moderna. Bueno, en el impacto en la arquitectura tenemos el nacimiento del rascacielos que transformó la manera en que construían las ciudades. Por primera vez se pensó en la verticalidad como una solución al crecimiento urbano. Y estos edificios no solo eran más altos, también eran funcionales. Apareció algo eh, a lo que denominaron como ventana de Chicago, que mejoraba la iluminación y y la ventilación de oficinas y fábricas. Además, se consolidó una arquitectura empresarial pensada para bancos y comercios, reflejando el auge capitalista de Estados Unidos. Dentro de las posturas, una de ellas era que se defendía el movimiento que se puede resumir en algunas ideas claves. Primero, que la forma sigue siendo la función, como ya habían mencionado. Segundo, que la estructura debía mostrarse con honestidad, sin disfrazarla con ornamentos innecesarios. Tercero, que la tecnología era un aliado. El acero, el vidrio y los ascensores eran, debían aprovecharse al máximo. Y cuarto, que Estados Unidos debía crear una identidad arquitectónica propia sin copiar los estilos europeos. Estas ideas fueron más poderosas que inspiraron incluso el movimiento moderno y el estilo internacional, corrientes que dominaron el siglo XXI. Perdón, el XX. Dentro de las contribuciones tenemos que el Ay, Perdón, tenemos que la escuela de Chicago dejó muchos avances que siguen vigentes hoy en día. Entre los más importantes está el principio de que la forma sigue la función, la ventana de Chicago como innovación para mejores espacios interiores, la consolidación de una identidad arquitectónica propia de Estados Unidos, la honestidad estructural y el lenguaje sobrio y pragmático de sus edificios, y otros de igual importancia que también están el desarrollo de los rascacielos como una tipología arquitectónica moderna, la integración del ascensor como elemento central, la consolidación de la arquitectura empresarial como reflejo del capitalismo y la influencia directa en la arquitectura moderna de todo el siglo XX. El, de los edificios se tiene que son más representativos algunos edificios de esta época, pues se volvieron símbolos del movimiento. El Home, que es de Jenny, como mencionaba antes mi compañero, que es considerado el primer rascacielos de el Grand Building de Sullivan, que es un ejemplo de principio de la forma sigue la función, y el Monado Building de Burham y el que marcó la transición entre las construcciones de muros portantes y las estructuras metálicas. Cada uno de estos edificios fue un experimento que abrió camino a la arquitectura moderna que hoy conocemos.
También tenemos como impacto social de la Escuela de Chicago que no solo fue técnico o estético, también fue social. Los rascacielos cambiaron la forma de trabajar al concentrar las oficinas y los comercios en altura. La ventana de Chicago, al mejorar la ventilación y la iluminación, también generó espacios más saludables. Y además de eso, esta arquitectura reflejaba el orgullo estadounidense de crear algo propio, sin depender de Europa. Mostraba la confianza en la tecnología y el capitalismo como motor de progreso. También inspiró a nuevas generaciones de arquitectos a pensar de la relación entre la ciudad, la tecnología y la sociedad. Y para finalizar, en conclusión, la Escuela de Chicago marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura y el urbanismo. Fue más que un estilo, fue una respuesta a las necesidades de su época. Nos dejó los rascacielos, la ciudad vertical y principios que todavía hoy seguimos aplicando. Su influencia llega hasta el movimiento moderno y más allá, porque nos enseñó que la arquitectura debe ser funcional, honesta y sobre todo capaz de responder a las transformaciones sociales de su tiempo. Gracias.